Hola chicos, espero que todos se encuentren muy bien, se les extraña muchísimo. Este video es para aclarar algunas dudas que puedan tener ustedes sobre el tema del movimiento. El movimiento es el fenómeno físico que hace que un cuerpo cambie de posición con respecto al lugar en que se encuentra o con respecto a otro cuerpo. Ahora, cuando un cuerpo se mueve, este eh, hace una trayectoria. Aquí, bueno, tenemos a este androide empujando la caja. Hasta que él aplica la fuerza que se necesita, se mueve el objeto. Entonces, para que haya movimiento, tiene que haber una fuerza. Y el camino que se describe cuando se mueve el objeto se le llama trayectoria. Existen tipos de movimiento, los cuales marcan diferentes trayectorias. Aquí tenemos la primera trayectoria, que es la rectilínea. Tenemos el ejemplo, que es una persona que está trotando y forma una trayectoria en línea recta. También tenemos trayectorias circulares, por ejemplo, las rotondas son circulares. Tenemos la trayectoria parabólica. Aquí vemos al señor lanzando la bola de fútbol y se forma una línea en forma de curva. También tenemos la trayectoria irregular. Ustedes ven aquí, es un camino irregular. Por ejemplo, el camino que está formando esta mosquita tratando de llegar al pastelito. En esta diapositiva podemos observar la trayectoria elíptica. Aquí tenemos el ejemplo. Es la trayectoria que forman los planetas alrededor del Sol. Es una trayectoria de forma ovalada, por eso se le da el nombre de elíptica. Tenemos componentes del movimiento, entre ellos está la trayectoria, el sistema de referencia, el tiempo, la distancia, el desplazamiento, velocidad y la rapidez. La trayectoria, que antes lo explicamos, es esa línea que describe un cuerpo cuando está en movimiento y tenemos varios tipos de trayectorias. No cabe mencionarlas porque las acabamos de ver. Tenemos un sistema de referencia. Dice que es el conjunto de puntos de referencia usados para dar la posición de un cuerpo. Ahora sí, tiempo. Es la magnitud física con la que se mide la duración del movimiento. La distancia dice que corresponde a la longitud del recorrido a lo largo de una trayectoria y su unidad de medida es el metro. Y dice también que es un escalar. Al ser un escalar, no lleva dirección. Los escalares son componentes que solo presentan magnitud, o sea, solo medida, sin dirección. El desplazamiento dice que es la distancia que hay en línea recta desde el punto inicial hasta el punto final del recorrido. Es un vector. Este componente, al ser un vector, lleva magnitud y dirección. Tenemos un ejemplo. Esta es la distancia recorrida. Inicia de un punto y termina en otro punto. Esa línea que se formó en esos puntos se le llama desplazamiento. La velocidad dice que es la relación existente entre un desplazamiento en una dirección específica y en el tiempo. Se diferencia, por lo tanto, con la rapidez por ser un vector, o sea, que tiene magnitud y dirección. Su unidad de medida es el metro por segundo. La rapidez
de un móvil corresponde al cociente que resulta al dividir la distancia total recorrida entre el tiempo total que duró el recorrido. La rapidez es un escalar. Aquí con esta diapositiva, chicos, manejen este concepto, porque el concepto que les metí en la teoría está erróneo. Les pido mil disculpas, por favor. Aquí en esta pueden observar la diferencia entre velocidad y rapidez. Ahora veamos. Aquí en la velocidad tenemos una flechita arriba, porque esto indica que la velocidad es un vector. Entonces tiene magnitud y dirección. La velocidad va a ser igual al desplazamiento. Esta D que está aquí con la flecha arriba significa desplazamiento y el desplazamiento también es un vector. Por lo tanto tiene magnitud y dirección dividido entre el tiempo. Esta es la fórmula para velocidad. Ahora, rapidez. Veanla acá, esta V en este caso significa rapidez. Va a ser igual a la distancia, esta D ya no significa desplazamiento, sino distancia, dividido entre el tiempo. Vean que la V y la D no llevan una flecha arriba, porque la rapidez y la distancia son escalares, y los escalares solamente tienen magnitud. Este es un ejemplo donde vamos a utilizar la fórmula de velocidad, aquí la tienen. Por ejemplo, el problema decía que en un tractor hizo un recorrido en un tiempo de 1.2 horas, desplazándose hacia el oeste 1.5 kilómetros. Y nos pregunta qué velocidad llevaba el tractor. Ahora, la fórmula nos dice que es una división, distancia entre el tiempo. Entonces colocamos los datos conforme a la fórmula. Por ejemplo, 1.5 kilómetros es el desplazamiento dividido 1.2 horas, que es el tiempo. Entonces, 1.5 kilómetros dividido entre 1.2 horas va a ser igual a 1.25 kilómetros por hora. Vean que aquí está kilómetros y la hora. Formaron la unidad de medida, en este caso que se está utilizando el tractor, ¿verdad? Ahora la respuesta sería, bueno, el tractor debe de ir a una velocidad de 1.25 kilómetros por hora al oeste. Aquí indicamos la dirección porque está preguntando por la velocidad. Y acuérdense que la velocidad tiene magnitud, o sea, medida, y dirección. Entonces tengo que colocarla. Tengo que colocar la dirección. Si preguntara por la rapidez, no necesariamente tendría que colocar la dirección, porque la rapidez es un escalar, no lleva dirección. La distancia es un escalar, no lleva dirección. El desplazamiento y la velocidad son vectores, los dos llevan magnitud y dirección. Aquí podemos observar una imagen del uso del triángulo en el movimiento rectilíneo uniforme, significan estas siglas que están acá. Son tres fórmulas diferentes y aquí les están explicando el uso del triángulo. Algunos ya yo creo que lo conocían, en años anteriores tuvieron que haberlo visto, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso tiene la puntita negrita de la distancia porque es la que se va a utilizar. Y ven ustedes que tienen la velocidad y el tiempo juntos a la par. Esta línea de acá significa multiplicación. Entonces la fórmula sería distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Luego aquí tenemos la fórmula que utilizamos en el ejemplo anterior. Tiene oscurito lo que es la velocidad. Entonces tenemos distancia y esta línea que queda aquí significa división dividida entre el tiempo. Y aquí tenemos la fórmula. Velocidad es igual a la distancia entre el tiempo.
Luego tenemos el último ejemplo que tiene el tiempo oscurito, es el que es la fórmula que se va a utilizar. Y vean, tiene distancia y tiene la línea aquí de división, que significa división, dividido entre la velocidad. Entonces la fórmula aquí está, que dice que el tiempo es igual a la distancia dividido o entre la velocidad. Esos son 3 ejemplos para cuando se le presenten situaciones o problemas que tengan que encontrar alguno de los dos componentes del movimiento, alguno de los 3, perdón, componentes del movimiento. Ok, aquí tenemos un ejemplo. Dice, si un auto se mueve a 20 metros por segundo, calculo la distancia recorrida en 5 segundos. Ahora vean, aquí tenemos el primer dato, dice que el auto se mueve a 20 metros por segundo y este metro por segundo nos está diciendo que es la unidad de medida de rapidez. Entonces ya tenemos el primer dato que sería la rapidez es igual a 20 metros por segundo. Dice, calculó la distancia recorrida en 5 segundos. Segundo es la unidad de medida de tiempo. Entonces me está dando el tiempo. El problema me está dando dos datos. La rapidez y el tiempo. Y me dice, calcule la distancia. Entonces la distancia no la sé, la tengo que descubrir. Utilizo, al decirme calcule la distancia, utilizo la fórmula para descubrir la distancia, que en este caso la fórmula, según el ejemplo anterior, dice que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, una multiplicación. Y ahora lo que hago en la estrategia de solución es colocar los datos según la fórmula. Dice la fórmula que la velocidad es de 20 metros por segundo, aquí está, por el tiempo que es de 5 segundos. Aquí tenemos el tiempo de 5 segundos. Hacemos la multiplicación y nos da como resultado que 100 metros fue la distancia recorrida por ese auto. 100 metros. Ahora, metros porque la unidad de medida de distancia es el metro. Aquí no puede decir metros por segundo y no puede decir segundos porque la unidad de medida de distancia es el metro. Incluso la misma fórmula nos da la unidad de medida si no lo sabemos. Porque al ser una multiplicación, yo cancelo estos 2 segundos y me queda solo metros. Ahora en la respuesta colocamos el auto recorre una distancia de 100 metros. Es un ejemplo sencillo donde solamente tienen que utilizar la fórmula. En este ejemplo, aquí se puede observar, dice, si un avión baja su velocidad a 285 metros por segundo, calcule el tiempo en el que se desplazó 1500 metros. Entonces, aquí vemos los datos, nos están dando dos datos. El de la velocidad que llevaba el avión, que dice que es de 285 metros, velocidad 285 metros. Calcule el tiempo en el que se desplazó, que era de 1500 metros. El tiempo en el que se desplazó, pero está hablando de la distancia recorrida. Vean la unidad de medida, metros, la unidad de medida de distancia. Se desplazó 1500 metros y nos pregunta, calcule el tiempo. O sea, no lo sabemos y tenemos que descubrirlo. Luego la fórmula en los ejemplos anteriores, en el del triángulo, dice que el tiempo va a ser igual a la distancia dividida entre la velocidad. Y lo que hacemos es colocar los datos conforme a la fórmula. Distancia es de 1500 metros y la velocidad es de 285 metros por segundo. Esta división da
5,813 segundos. Recuerden que nos están preguntando por el tiempo y la unidad de medida del tiempo es segundos. Y también la puedo sacar conforme a la fórmula. Cancelo m con m y me quedan segundos. Y el tiempo en el que se desplazó el avión fue de 5,813 segundos. Son problemas muy sencillos donde solamente tenemos que hacer multiplicaciones y divisiones. Por estar a larga distancia, pues no puedo poner algo con mayor dificultad, sería una injusticia. Pero por lo menos lo esencial, que ustedes manejen un poquito las fórmulas. Bueno, chicos, muchas gracias por todo. Espero que con esta pequeña grabación, bueno, no es tan pequeña, pero esta explicacioncita así sencilla todos hayan comprendido. Y espero que todos tengan un excelente día, que Dios esté con todos y cada uno de ustedes. Chao, que la pasen bien.